Estás convencido de que tienes al Espíritu Santo, ¿verdad? Oras. Lees la Biblia. Te sientas en la iglesia semana tras semana. Pero, ¿y si te dijera que nada de eso demuestra realmente que el Espíritu vive en ti? ¿Y si pudieras hacer todo eso, fielmente, públicamente, de manera impresionante, y aún así estar vacío por dentro? Y peor aún, ¿qué pasaría si las señales que te enseñaron a buscar son las equivocadas? ¿Y si la evidencia más clara de la presencia del Espíritu es algo que has pasado por alto durante años? La mayoría de la gente asume que tener al Espíritu Santo significa sentir escalofríos durante la adoración, conmoverse con una canción o tener el don de hablar en lenguas. Pero Jesús nunca dijo que los sentimientos ni los fuegos artificiales fueran la medida. Algunas de las señales más inconfundibles del Espíritu no tienen nada que ver con lo que muchos esperan. Y aquí está la realidad inquietante: si esas señales faltan, puede que no estés tan conectado espiritualmente como crees. Quédate conmigo, porque estamos a punto de descubrir 9 señales innegables de que el Espíritu realmente vive en ti, y la número 7 podría derribar tus suposiciones. La presencia del Espíritu. ¿Cómo puedes saberlo realmente? Muchos creyentes tratan al Espíritu como si fuera una niebla, vago, pasajero, una voz que sopla a veces y se desvanece. Pero la Escritura pinta otro cuadro. Cuando el Espíritu Santo entra en una vida, el cambio no es decorativo, es transformador. Jesús prometió en Juan 14, 16, 17 que el Padre enviaría al Consolador, el Espíritu de verdad, para morar en nosotros. Eso no es una visita ocasional, es una residencia permanente. Entonces, ¿cómo sabes que Él está ahí? ¿Es una ola emocional, una experiencia sobrenatural, o algo más profundo y constante? Aquí está la verdad que muchos pasan por alto. Innumerables creyentes pasan años sin reconocer la obra del Espíritu, simplemente porque esperan lo espectacular y descuidan lo constante. Imagina a 2 personas escuchando el mismo mensaje. Una se encoge de hombros y sigue con su vida. La otra se siente confrontada, transformada y lista para actuar. ¿Cuál fue la diferencia? No las palabras del predicador, sino la actividad del Espíritu en uno de ellos. Cuando el Espíritu está presente, tu manera de procesar la vida cambia. Lo que antes te parecía normal, el chisme, la amargura, el egoísmo, ahora te parece mal. Ya no solo sabes lo que está bien y lo que está mal, lo sientes en el alma. Tus afectos comienzan a alinearse con los de Dios en formas que nunca habrías podido fabricar tú mismo. Romanos 8, 9 lo dice sin rodeos: si perteneces a Cristo, tienes su Espíritu. Sin Espíritu, no hay verdadera conexión con Dios. Pero surge la pregunta difícil: ¿qué pasa si no lo sientes? ¿La falta de emoción significa ausencia? No necesariamente. Piensa en un millonario que nunca revisa su cuenta bancaria, no sentir riqueza no lo hace pobre. De la misma forma, puede que no sientas constantemente la llenura del Espíritu, y sin embargo Él esté obrando silenciosamente, reprogramando tus deseos para que se alineen con los de Dios, mucho antes de que notes el cambio. Con el tiempo, sin embargo, la evidencia se vuelve imposible de ignorar. Sé honesto. ¿Alguna vez has estado a punto de hacer algo incorrecto, algo que antes te parecía inofensivo, y de repente algo invisible dentro de ti te hizo detenerte? Eso no es solo conciencia moral, es el Espíritu, Juan 16, 8, convenciéndote, guiándote, protegiéndote del error. Y cuanto más atiendes esa voz, más clara se vuelve. La tragedia es que muchos la apagan. Ignoran la convicción hasta que ya no la oyen. Así es como nace la insensibilidad espiritual, no de golpe, sino gota a gota, decisión tras decisión. Así que aquí está el desafío: si el Espíritu vive en ti, habrá señales. No necesariamente fuego cayendo del cielo, sino revoluciones silenciosas en tu corazón, en tu mente y en tu forma de ver el mundo. La postura más peligrosa para un cristiano es asumir que tiene al Espíritu sin buscar jamás la evidencia. Camina conmigo por este camino, y al final sabrás exactamente dónde estás. Dime algo: ¿alguna vez has vivido un momento en el que sabías que el Espíritu Santo te hablaba, te advertía o te impulsaba? Si es así, compártelo. Y si no, no te preocupes. Estamos a punto de explorar las señales inconfundibles que confirman si el Espíritu realmente mora en ti.
El Espíritu Santo en la Biblia, una promesa viva, no una teoría. Desde la primera página de la Escritura, el Espíritu de Dios está en movimiento. En Génesis 1:2 lo vemos cerniéndose sobre las aguas, presente, poderoso, iniciando la creación. A lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre personas, profetas, reyes, jueces, para capacitarlas en momentos específicos. Pero no permanecía. Su presencia era selectiva, temporal. Por eso David, tras su pecado con Betsabé, suplicó en el Salmo 51:11, «No me apartes de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu». Bajo el antiguo pacto, la cercanía del Espíritu no estaba garantizada. Luego, Jesús cambia todo. En el Nuevo Testamento, Él no solo habla del Espíritu, lo promete. En Juan 14:16-17 declara que el Padre enviará otro Consolador que estará con nosotros para siempre. Fíjate, para siempre. Ya no se trata de visitas pasajeras, sino de una presencia permanente en quienes pertenecen a Cristo. Lo que antes era privilegio de unos pocos, ahora es herencia de todo creyente verdadero. No es una doctrina polvorienta, es el motor de la vida cristiana. ¿Quieres una comparación antes y después? Mira a los discípulos en Pentecostés. Antes, asustados, confundidos, escondidos tras puertas cerradas después de la crucifixión. Después de Hechos 2, un estruendo como de viento recio, lenguas como fuego, proclamación valiente. Pedro, el mismo que negó a Jesús 3 veces, ahora se pone de pie y predica con una claridad y un valor sobrenaturales. El miedo se vuelve coraje. La debilidad se vuelve poder. La confusión se vuelve claridad divina. Esa es la huella del Espíritu. Y aquí está lo asombroso, ese mismo Espíritu, el que fortaleció a Pedro, impulsó a Pablo y encendió a la iglesia primitiva, vive en ti. Romanos 8:11 va más lejos. El Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos da vida a tu cuerpo mortal. El poder que admirabas desde lejos es el poder que está disponible para tu día a día. Entonces, ¿por qué tantos creyentes viven como si estuvieran solos? Como si orar fuera hablarle al techo, como si buscar dirección fuera adivinar, como si la fortaleza dependiera de sí mismos. No fue para eso que Jesús murió. Si comprendieras lo que significa tener al Espíritu habitando en ti, no temerías el futuro, ni te sentirías perdido, ni dudarías de tu propósito. Reconocerías que hay un ayudador dentro de ti, designado para llenar de propósito cada momento ordinario. Haz una pausa y examina. ¿Estás viviendo lleno o simplemente solo? ¿Caminando en el Espíritu o avanzando como si todo dependiera de ti? Porque a continuación comenzaremos a nombrar las señales inconfundibles de que el Espíritu realmente obra en ti, y la primera cambiará por completo tu manera de ver las dificultades. Señal 1. Paz sobrenatural en medio de las tormentas. Imagina una barca golpeada por una tormenta violenta. El viento ruge, las olas se estrellan, el pánico crece. Los discípulos vivieron exactamente eso en Marcos 4:37-39, convencidos de que iban a morir. ¿Y Jesús? Dormía. No era indiferencia, era dominio. Cuando se levantó, no solo calmó el mar, reveló la verdadera tormenta, la que rugía dentro de sus corazones. Su miedo mostraba una falta de confianza. Eso es lo que sucede cuando no tenemos la paz del Espíritu. Las tormentas nos controlan porque las circunstancias nos controlan. La paz bíblica no es ausencia de problemas, es presencia de alguien más grande que el problema. En Juan 2:27, Jesús promete su paz, no la del mundo, que depende del control o del confort. Cuando el Espíritu habita en ti, instala un ancla bajo la superficie. Todo puede sacudirse a tu alrededor, pero en lo profundo permanece la calma. No es estoicismo, no es negación, no es personalidad fuerte. Es el gobierno silencioso del Espíritu sobre tu interior. Seguro lo has visto, un creyente atravesando una pérdida inimaginable y aún así, irradiando esperanza. Eso no es fortaleza humana, es el Espíritu. El mundo dice que la paz proviene del control, controlar el dinero, la salud, el futuro. El Espíritu enseña rendición, confiar en que Dios sigue al mando cuando nada tiene sentido. Por eso quienes están llenos del Espíritu no se derrumban como los demás.
Su fundamento no es su circunstancia, sino la presencia inquebrantable de Dios. Esa paz crece con el caminar. El enemigo intentará robarla con distracciones, preocupaciones y ruido mental. Filipenses 4, 6, 7 da la clave: no se inquieten por nada, sino en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración no es un formalismo, es transferirle las cargas a Dios. Pregúntate, cuando la vida golpea, ¿tu primer reflejo es el pánico o la oración? Tu reacción revela tu fuente. Si has sentido esa calma inexplicable, sabes que no se parece a nada terrenal. Y si aún no te desanimes, pídele al Espíritu que te llene con la paz que Jesús prometió. Su paz no solo te sostiene, se convierte en testimonio. La gente lo nota. Ven algo diferente, algo que no pueden explicar. Y ahí es cuando puedes señalar, no tu fuerza, sino la de Él. Quédate conmigo, porque la siguiente señal toca el mandamiento más difícil de todos. Señal 2, un amor que sobrepasa los límites humanos. Seamos honestos, hay personas difíciles de amar. Los que te hieren, te traicionan, te critican o simplemente te agotan. El amor natural es recíproco, ama a quien te ama, evita a quien te complica la vida. Pero Jesús revierte esa lógica en Mateo 5 y 44, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Por nosotros mismos, imposible. Pero con el Espíritu, cada vez más posible. Piensa en Esteban en Hechos 7, 59, 60. Mientras lo apedrean, ora, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso no es debilidad, es amor cruciforme, reflejo del mismo Jesús que en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese amor no es pasividad. Es fuerza que vence el odio. Es firmeza que no se contamina con amargura. ¿Y cómo se ve en lo cotidiano? Perdonar sin que te pidan perdón. Escoger la bondad cuando la amargura te tienta. Ser paciente con quien parece no cambiar. Y aquí el examen. Cuando alguien te ofende, ¿qué surge primero? ¿Deseo de venganza o una voz suave que te recuerda muestra gracia? Esa voz no es un pensamiento positivo, es alguien, el Espíritu, suavizando tu corazón para hacerlo como el de Cristo. Gálatas 5 y 22 pone al amor como el primer fruto del Espíritu. No por casualidad, es la raíz de todo lo demás. Esto no significa permitir abusos o renunciar a los límites. Jesús no lo hizo. Significa que tu corazón ya no es el mismo. Las ofensas no echan raíces tan fácilmente. El rencor no se siente cómodo. El mundo dirá, no merecen perdón. El Espíritu responde, tú tampoco lo merecías. Esa verdad derrite la dureza. Amar a los que no lo merecen se vuelve posible, no porque lo intentes más, sino porque Dios ama a través de ti. Pero cuidado, a veces el Espíritu quiere amar por medio de ti, y tú sigues aferrado al resentimiento. Si hay alguien a quien te niegas a perdonar, no te sorprendas si tu conexión con Dios se siente bloqueada. 1 Juan 4 y 20 lo dice sin filtros, no puedes amar a Dios y odiar a tu hermano. No puedes estar lleno del Espíritu y lleno de odio al mismo tiempo. Así que pregúntate, ¿a quién necesitas liberar hoy? ¿Qué herida sigues alimentando? Si el Espíritu vive en ti, este amor sobrenatural empezará a brotar, primero en silencio, luego con fuerza, y la gente lo notará. Verán un amor que no tiene explicación humana. Señal 3, un deseo creciente de santidad y una renuncia al pecado. Algo fundamental cambia cuando el Espíritu Santo realmente habita en ti. El pecado deja de ser entretenimiento y comienza a sentirse como peso. Lo que antes te daba placer, ahora te deja un vacío que no puedes ignorar. No se trata de adoptar un catálogo de reglas ni de aparentar santidad para impresionar a Dios, se trata de una naturaleza nueva despertando dentro de ti. Jesús dijo que el Espíritu convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Esa convicción no es condena, es el amor de Dios sanándote, negándose a dejarte cómodo en aquello que te destruye. Piensa en Zaqueo, en Lucas 19. Nadie le da un manual de comportamiento. Solo tiene un encuentro con Jesús,
sin que nadie se lo pida, se levanta y declara: mira, Señor, ahora doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Eso es lo que hace el Espíritu cuando se mueve en un corazón. La codicia se vuelve amarga y la generosidad se vuelve dulce. Esa inversión de valores es una de las señales más claras de que no eres simplemente religioso, sino vivo en el Espíritu. Antes de Cristo, podías mentir, murmurar o comprometer tu fe sin sentir gran cosa. Pero cuando el Espíritu toma residencia, las mismas acciones pesan distinto. Romanos 8 y 13 lo expresa con contundencia: si viven conforme a la carne, morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Fíjate en las palabras, por el Espíritu. La santidad no se logra por fuerza de voluntad, sino por rendición. Tú te rindes, Él te transforma. Seamos honestos, la carne aún lucha por el control. Busca placer, comodidad y dominio. Si ignoras las advertencias del Espíritu el tiempo suficiente, tu corazón empieza a adormecerse. Así es como nacen los ciclos de pecado: 12 de pequeños sí a la tentación y 12 de pequeños no al Espíritu. Pero el Evangelio no te deja atrapado. 1 Juan 1:9 promete que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios no está esperando con un castigo en la mano, está esperando con un lavado, listo para limpiarte. Así que hazte una pregunta clara: ¿qué pecado has estado justificando? ¿Qué hábito pequeño está contaminando tu corazón? Si el Espíritu te ha estado susurrando, déjalo ir, no retrases más. Cuanto más obedeces, más nítida se vuelve su voz. Cuanto más lo ignoras, más opaco se vuelve todo. Señales prácticas de una santidad nacida del Espíritu. Te arrepientes más rápido y te justificas menos. Buscas la luz, confesión, rendición, verdad, en lugar del secreto. Cambias patrones, lugares, hábitos, rutinas, para alejarte de lo que antes parecía inofensivo. Ya no solo temes las consecuencias del pecado, sino que te duele porque hiere tu relación con Dios. La santidad no es intentar parecer santo, es aprender a amar lo que Dios ama y a odiar lo que hiere el amor. Si ese deseo está creciendo, el Espíritu está obrando en ti. Señal 4. Hambre y sed por la palabra de Dios. Existe un anhelo que el mundo no puede fabricar, un hambre profunda, insistente, por escuchar a Dios hablar a través de su palabra. Hebreos 4 y 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, no tinta muerta, sino una espada que corta y sana. Cuando el Espíritu vive en ti, la Biblia deja de ser un libro distante y empieza a leerte a ti. Los pasajes que antes te parecían aburridos cobran vida, las frases que ya conocías se vuelven nuevas, como si Dios las hubiera escrito para tu situación exacta. Recuerda a los discípulos en el camino a Emaús, Lucas 12 y 32. Después de caminar junto a Jesús sin reconocerlo, dijeron: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ese ardor es el fuego del Espíritu. Ya no lees la Biblia por obligación, sino por necesidad. Si pasan días sin abrirla, algo dentro de ti se siente débil. Igual que tu cuerpo se desmaya sin alimento, tu espíritu se debilita sin palabra. Y es justo por eso que el enemigo ataca este hábito. En el Edén, su primera estrategia no fue tentar con placer, sino con duda: ¿con qué Dios ha dicho? Génesis 3, 1. Hoy usa las mismas tácticas: no tienes tiempo. No lo entenderás. Ya lo sabes. O incluso, mejor revisa el teléfono primero. Pero el Espíritu responde con constancia y claridad. Jesús prometió en Juan 2 y 26 que el Consolador nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Él dijo. Esa es su especialidad, iluminar la palabra. Hazte esta pregunta con sinceridad: ¿qué alimenta más tu mente, la palabra o el ruido? Si puedes pasar horas desplazándote en redes pero no 10 minutos en los evangelios, tu apetito está siendo entrenado por el lugar equivocado. Jesús dijo en Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu alma no puede vivir de distracciones, necesita nutrición divina. Y si tu hambre parece pequeña, no te desanimes, el apetito espiritual crece al alimentarse. Empieza donde estás. Abre tu Biblia y di:
Espíritu Santo, háblame. Lee un capítulo y busca una frase que puedas obedecer hoy. Anótala, medítala, repítela en tu mente. Cuanto más combustible pongas en el fuego, más fuerte arderá. Maneras prácticas en que el Espíritu despierta ese hambre. Los versículos regresan a tu mente durante el día, justo cuando los necesitas. Conectas pasajes entre sí, descubres patrones que antes no veías. Te inquieta pasar demasiado tiempo sin abrir la Escritura. Dejas de buscar información y comienzas a buscar transformación. Si la palabra está empezando a encenderte por dentro, es porque el Espíritu te está alimentando. Señal 5. Un corazón agradecido y adorador, incluso en el sufrimiento. Agradecer cuando todo va bien es humano. Agradecer en medio del dolor es sobrenatural. 1 Tesalonicenses 5:18 ordena: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Fíjate, no dice por todo, sino en todo, porque la gratitud en medio del quebranto solo es posible cuando el Espíritu Santo gobierna el corazón. Mira a Pablo y Silas en Hechos 16. Golpeados, encadenados y arrojados a prisión, no por hacer el mal, sino por predicar el Evangelio. ¿Y qué hacen a medianoche? No se quejan, no discuten con Dios. Cantan. Adoran tan fuerte que los demás prisioneros los escuchan. Entonces un terremoto sacude la cárcel, las puertas se abren y las cadenas caen. No se trata solo de un milagro físico, sino de un principio espiritual. La adoración en la oscuridad libera. Ser agradecido cuando estás confundido o herido no es natural. La gratitud, en esos momentos, es una declaración de fe: no entiendo, pero confío. Es el Espíritu que cambia tu perspectiva, que transforma tu ¿por qué a mí? En ¿qué quieres enseñarme aquí? Por eso los que están llenos del Espíritu no se derrumban ante las pruebas. Romanos 8:28 lo confirma: sabemos que Dios obra en todo para el bien de los que le aman. Incluso cuando no lo ves, Él se mueve. Y la verdadera adoración no se limita a cantar. Es una postura, decidir que Dios sigue siendo digno, incluso cuando la vida no lo parece. Es decir, te bendigo, no por lo que das, sino por quien eres. Las personas más luminosas que conocerás suelen ser aquellas que han sufrido profundamente, pero el Espíritu convirtió su dolor en altar. Señales prácticas de una gratitud nacida del Espíritu. Agradeces antes de ver el resultado. Encuentras razones para dar gracias incluso en medio del caos. Tu adoración no depende del lugar ni del estado de ánimo. Tus lamentos terminan con esperanza. Haz una pausa y piensa: ¿por qué puedes dar gracias hoy, incluso si no entiendes el por qué? Esa gratitud en el fuego es prueba de que el Espíritu cuida tu corazón. ¿Cómo se entrelazan estas tres señales? Fíjate en cómo la santidad, el hambre y la gratitud se entrelazan. El hambre por la palabra alimenta la convicción impulsa la santidad mantiene clara la conciencia para que florezca la gratitud, y la gratitud mantiene el corazón tierno para que el hambre no se apague. El Espíritu no cultiva virtudes aisladas, cultiva un jardín. Y ese jardín produce fruto. Si estás viendo estos brotes, arrepentimiento más rápido, más deseo por la palabra, adoración más profunda en la dificultad, no te atribuyas el mérito. Es obra del Espíritu. Y si sientes que no los ves, no te condenes. La culpa paraliza, la convicción activa. Llévale tu sequedad a Dios y pídele una nueva llenura. Él siempre responde. Una respuesta práctica que puedes hacer hoy. Pregunta: Espíritu Santo, ¿qué pecado sigo abrazando? Nómbralo. Ríndelo. Cuéntaselo a alguien de confianza. Abre la palabra con expectativa. Ora el Salmo 119, 18, abre mis ojos, para que vea las maravillas de tu ley. Ofrece un sacrificio de alabanza, da gracias por tres cosas que aún no comprendes. Pequeñas obediencias son la tierra donde el Espíritu da grandes frutos. Señal 6, sensibilidad a la voz de Dios. ¿Alguna vez has sentido un impulso silencioso en tu interior, una voz suave que susurra no vayas ahí, o acércate a esa persona, o espera, aún no es el momento? Eso no es casualidad ni intuición, eso es el Espíritu Santo. Una de las pruebas más claras de su presencia en tu vida es que comienzas a reconocer su voz,
no como un ruido externo, sino como una guía constante, íntima, dentro de ti. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Fíjate, no dijo que podrían oír su voz, sino que la oyen. El problema casi nunca es que Dios no hable, el problema es que nosotros hemos sintonizado nuestros oídos a todo lo demás. El Espíritu no grita entre el ruido, espera a quienes le hacen espacio en el silencio. Recuerda al joven Samuel en 1 Samuel 3. Dios lo llamó 3 veces, pero él pensó que era Elí quien lo llamaba. Así nos pasa también. Sentimos un impulso y lo racionalizamos. Oímos una convicción y la llamamos solo un pensamiento. Pero cuando Samuel finalmente respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha, su vida cambió para siempre. Esa frase, habla, Señor, sigue siendo la clave de la sensibilidad espiritual. Cuanto más escuchas, más clara se vuelve su voz. Cuanto más obedeces en lo pequeño, más fuerte resuena cuando llega lo grande. Pero seamos sinceros, no es fácil. Vivimos ahogados en ruido, notificaciones, opiniones, contenido constante. La sensibilidad espiritual no puede sobrevivir en un corazón que nunca se detiene. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, se retiraba con frecuencia a lugares solitarios para orar, Marcos 1:35. Si él necesitaba silencio para escuchar al Padre, ¿cuánto más nosotros? Entonces, ¿cómo saber si lo que escuchas viene realmente de Dios? Aquí tienes 3 filtros que el propio Espíritu nos enseña. Concordancia con la Escritura, la voz de Dios nunca contradice su palabra. Si lo que crees escuchar choca con la Biblia, no es Él. Paz, no pánico, el Espíritu puede confrontarte, pero no te impulsa con miedo ni confusión. Él guía con paz, 1 Corintios 2:33. Confirmación, Dios a menudo reafirma lo que te dice a través de su palabra, consejos sabios y circunstancias alineadas con su voluntad. Ignorar esas señales una y otra vez endurece el corazón. Llega un momento en que ya no reconoces cuando el Espíritu dice espera o detente. Así nace la sordera espiritual. Por eso Hebreos 3:15 advierte, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. El Espíritu no impone, invita. Tú decides si respondes. Piensa por un momento, ¿ha habido veces en que sabías que Dios te advertía y no hiciste caso? ¿O momentos en que su guía fue tan clara que, después, todo encajó de manera sobrenatural? Esos no son eventos al azar, son pruebas de relación. Si deseas crecer en sensibilidad, crea espacios sagrados de silencio. Aparta el ruido, deja el teléfono, abre la Biblia y di simplemente, Señor, te escucho. Te sorprenderá descubrir que el mismo Dios que llamó a Samuel sigue hablando hoy a corazones atentos. Señal 7. Transformación visible del carácter y la actitud. Cualquiera puede decir que sigue a Jesús, pero las palabras son baratas. Cuando el Espíritu Santo realmente habita en una persona, el cambio se vuelve visible. No solo en lo que dice, sino en cómo vive, cómo reacciona, cómo trata a los demás. Jesús fue claro en Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. La evidencia del Espíritu no está en los discursos ni en las apariencias, sino en una transformación constante. El Espíritu no entra en tu vida para decorarla, entra para renovarla desde los cimientos. Mira a Pedro. Antes del Espíritu, impulsivo, temeroso, inestable. Negó a Jesús 3 veces por miedo al juicio de una criada. Pero después de Pentecostés, era otro hombre, firme, valiente, lleno de poder. Lo que cambió no fue su personalidad, sino la presencia del Espíritu en él. Esa misma presencia produce cambios reales en ti. Convierte el temor en valor, la ira en paciencia, la lujuria en pureza, el egoísmo en servicio. Los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, Gálatas 5, 22-23, no son mejoras de personalidad, son pruebas de su habitación interior. Y esa transformación no ocurre de un día para otro. Piensa en un escultor trabajando el mármol. Cada golpe del cincel quita lo que sobra para revelar la belleza oculta. Así trabaja el Espíritu en ti, quita la impaciencia, la soberbia, los celos y todo lo que no refleja a Jesús. Y sí, a veces duele. Crecer duele.
pero siempre vale la pena. Hazte este examen. ¿Eres más paciente que hace un año? ¿Más compasivo, más perdonador, más sereno? ¿O sigues atrapado en los mismos ciclos? La existencia del conflicto no niega su obra, la ausencia de progreso, sí. Dios no exige perfección, pero sí produce dirección. Y si sientes que no ves mucho cambio, no caigas en culpa. Pregunta más bien, ¿estoy resistiendo su obra? El Espíritu no fuerza la transformación, la invita. Cuanto más cedes, más te moldea. Detente un momento. Piensa en un área de tu vida donde puedas ver sus huellas. Tal vez ahora perdonas más rápido. Tal vez tus reacciones son más suaves. Tal vez lo que antes te dominaba ya no tiene poder. Eso es un milagro en marcha. Nombrarlo, reconocerlo y agradecerlo es parte del proceso. La transformación es la firma del Espíritu escrita en tu vida, trazo a trazo, con la tinta de la gracia. Señal 8. Valentía para compartir el Evangelio. Seamos honestos, hablar de Jesús no siempre es fácil. A veces quieres hacerlo, pero el miedo se impone. ¿Y si me juzgan? ¿Y si no sé qué decir? Esa voz de inseguridad no viene de Dios. 2 Timoteo 1:7 lo deja claro, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu no habla miedo, habla valentía. Antes de Pentecostés, los discípulos estaban escondidos, aterrados. Después, eran imparables. En Hechos 4:20, Pedro y Juan dijeron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Esa es la marca del Espíritu, no puedes callar lo que el fuego del cielo ha encendido dentro de ti. La valentía no significa gritar o imponer. No se trata de volumen, sino de convicción. El Espíritu te da una certeza tan profunda, que el silencio se vuelve imposible. Algunos de los evangelistas más poderosos de la historia no fueron predicadores en púlpitos, sino personas comunes que contaban su historia con sinceridad. Piénsalo así, si tuvieras la cura para una enfermedad mortal, ¿dudarías en compartirla? El Evangelio es esa cura, pero para el alma. Cuando el Espíritu realmente vive en ti, la compasión supera el miedo. El amor te impulsa, incluso cuando tu voz tiembla. Quizás recuerdas un momento en que sentiste el impulso del Espíritu, háblales de mí. Y no lo hiciste. Luego vino ese peso en el corazón. Eso no fue condena, sino invitación. El Espíritu no te reprende con ira, te entrena para la próxima oportunidad. Y aquí hay una promesa, el mismo Espíritu que te impulsa a hablar es el que te dará las palabras. Lucas 12:12 asegura, el Espíritu Santo les enseñará en ese mismo momento lo que deben decir. No necesitas un discurso preparado, solo obediencia. Sí, hablar de Cristo atraerá oposición. El enemigo teme a los cristianos que abren la boca. Intentará susurrarte mentiras, no estás preparado. Lo arruinarás. Nadie quiere escuchar esto. Pero mira lo que hizo la iglesia primitiva, cuando fueron amenazados, no pidieron seguridad, pidieron más valentía. En Hechos 4:29 oraron, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con todo valor. Y Dios respondió sacudiendo el lugar y llenándolos de poder. Entonces, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de Jesús? No solo actuaste como cristiano, sino que dijiste su nombre. Si ha pasado tiempo, pídele al Espíritu valor. Empieza pequeño, comparte cómo Dios te cambió. Habla de la paz que te dio. No necesitas ser experto, el Espíritu te enseñará. Recuerda, Él no habita en ti solo para consolarte, sino para enviarte. Cuando el Evangelio se vuelve real en ti, debe moverse a través de ti. Como estas tres señales trabajan juntas. Sensibilidad, transformación y valentía son tres caras del mismo milagro. Escuchar la voz de Dios te mantiene alineado con su voluntad. La transformación demuestra que lo que oíste te cambió. La valentía hace que ese cambio se extienda a otros. Cuando una crece, las demás florecen. Escuchas más, cambias más. Cambias más, hablas más. Hablas más, dependes más del Espíritu. Es un círculo divino de crecimiento. Si notas cualquiera de estas tres en tu vida, una voz interior que guía, un carácter que madura, o un coraje inesperado para hablar, regocíjate.
Es prueba viva de que el Espíritu está en ti. Y si no la sientes aún, no pienses que Él te ha dejado. El Espíritu a menudo trabaja bajo la superficie, echando raíces invisibles antes de que brote el fruto. Quédate rendido. Sigue escuchando. Sigue obedeciendo los pequeños impulsos. Porque esos pequeños sí abren la puerta a los grandes momentos de poder divino. Señal 9. Un discernimiento espiritual profundo. ¿Alguna vez has sentido que algo no encaja, aunque todo parezca correcto en la superficie? Tal vez una persona, una oportunidad o incluso una enseñanza sonaba bien, pero algo dentro de ti gritaba, esto no está bien. Eso no es paranoia ni intuición humana, es el Espíritu Santo dándote discernimiento. El discernimiento espiritual es una de las señales más fuertes de su presencia en tu vida. Es la capacidad sobrenatural de distinguir entre lo que es realmente de Dios y lo que solo aparenta serlo. En 1 Juan 4:1, la Biblia advierte, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En otras palabras, no todo lo que suena piadoso viene del cielo. Sin discernimiento, incluso los creyentes sinceros pueden caer en trampas bien disfrazadas. Mira a Jesús en el desierto, Mateo 4. Satanás no se le presentó con cuernos ni con fuego, sino con escritura. Le citó versículos, torcidos, manipulados, fuera de contexto. Pero Jesús, lleno del Espíritu, vio el engaño. Respondió con la verdad, no con emoción ni lógica humana. Así trabaja el enemigo, no viene con mentiras obvias, sino con verdades distorsionadas. No se presenta como oscuridad total, sino como una luz falsa, 2 Corintios 11 y 14. Por eso, el discernimiento no es un lujo, es supervivencia espiritual. Sin él, puedes confundir inspiración con manipulación, oportunidades con trampas, incluso palabras proféticas con puro ego disfrazado de fe. El discernimiento no se limita a detectar falsos maestros, también te protege de ti mismo. Hay decisiones que parecen correctas, pero no lo son. Relaciones que lucen buenas, pero drenan tu alma. Puertas que se abren, pero no fueron abiertas por Dios. El Espíritu Santo no solo te advierte del peligro externo, también te corrige internamente. Isaías 30:21 lo describe así: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la derecha ni a la izquierda. Esa es su voz cuando estás a punto de desviarte, una advertencia suave pero clara, un recordatorio de que no todo lo que brilla proviene del Señor. Pero aquí está el punto clave, el discernimiento crece con la práctica. Si ignoras las advertencias del Espíritu, se apagan. Si las escuchas y obedeces, se afinan. Es como un músculo, se fortalece con el uso. Esa es la razón por la que algunos creyentes avanzan en sabiduría y otros permanecen confundidos. Los primeros escuchan, los segundos racionalizan. Y cuando no escuchas repetidamente, llega el momento en que tus sentidos se embotan. Terminas diciendo, no sé qué estaba pensando. Y la verdad es esa, no estabas escuchando. Pero si permaneces en la palabra, en oración, y con un corazón sensible, el Espíritu afila tus sentidos. Comienzas a notar las señales antes que otros. Ves banderas rojas donde otros solo ven emoción. Tomas decisiones sabias porque el Espíritu te susurra, eso no es para ti. Haz memoria. ¿Cuántas veces el Espíritu te advirtió y tú lo ignoraste? ¿Y cuántas veces, al obedecer esa voz, te libraste de algo que luego descubriste que era un error? Eso es discernimiento en acción. No lo tomes a la ligera. Es la diferencia entre caminar en luz o tropezar en la oscuridad. La advertencia, el peligro de ignorar al Espíritu Santo. De todas las verdades espirituales, esta quizás sea la más seria, no hay nada más peligroso que ignorar al Espíritu Santo. No porque Él deje de hablar, sino porque tú dejas de escuchar. Efesios 4:30 advierte, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Eso significa que es posible resistir su guía hasta apagar su influencia. Cada vez que lo ignoras, su voz se vuelve un poco más distante. Lo que antes te dolía, deja de doler. Lo que antes te inquietaba, ya no te afecta. Y lo más alarmante, ni siquiera te das cuenta del cambio. Mira el ejemplo del rey Saúl.
En 1 Samuel 4:14 se dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Antes, él había sido elegido, ungido y favorecido por Dios. Pero poco a poco, Saúl empezó a confiar en sí mismo, a desobedecer, a justificar su orgullo. Ignoró las advertencias, desoyó las correcciones y finalmente el Espíritu se fue. Y lo trágico es que no lo notó enseguida. Esa es la naturaleza del autoengaño espiritual, puedes perder la sensibilidad sin darte cuenta. Sigues hablando de Dios, sigues asistiendo al templo, pero por dentro estás vacío. Es lo que muchos creyentes viven hoy, rutina sin relación, emoción sin presencia. Y todo empieza con pequeñas confesiones. Saltarte la oración solo hoy. Ignorar esa incomodidad interior cuando pecas. Decir no pasa nada una y otra vez hasta que el alma se acostumbra. La insensibilidad espiritual no aparece de golpe, se acostumbra. ¿Te ha pasado sentir que Dios está distante? ¿Que las oraciones rebotan, que la Biblia parece muda? Tal vez no es que Él se haya ido, sino que tú has dejado de atender su voz. La distancia espiritual rara vez es abandono divino, casi siempre es desconexión humana. La Escritura advierte también, no apaguen al Espíritu, 1 Tesalonicenses 5:19. Apagarlo no es blasfemar ni insultarlo. Es ignorarlo repetidamente hasta que su voz se apaga dentro de ti. Aquí tienes un diagnóstico sencillo. ¿Sigues sintiendo convicción cuando haces algo mal? ¿Sigues oyendo su advertencia cuando vas por mal camino? ¿Sientes su incomodidad cuando justificas lo que sabes que está mal? Si la respuesta es no, cuidado. La pérdida de sensibilidad espiritual es una señal de alarma. Jesús lo explicó en Mateo 1:15, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado. No fue Dios quien los rechazó, fueron ellos quienes cerraron los ojos. Pero hay esperanza. Siempre la hay. El camino de regreso, como responder cuando has ignorado al Espíritu. No importa cuántas veces lo hayas apagado o resistido, el Espíritu Santo no se rinde contigo. El hecho de que aún sientas un leve deseo de volver, una punzada de culpa, una lágrima al orar, es prueba de que Él sigue tocando tu corazón. David, después de su caída, no clamó por éxito ni por bendición, clamó por restauración. En el Salmo 51, 10-11 oró, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu». Esa es una oración que Dios siempre responde. No hay pecado que el Espíritu no pueda limpiar, ni distancia que no pueda acortar. El único obstáculo es un corazón que se niega a responder. Si hoy te sientes distante, aquí tienes tu invitación, detente y escucha. Él sigue hablándote. Tal vez no con palabras audibles, sino con un susurro dentro, regresa. Ríndete. Deja que te restaure. No esperes a que el corazón se endurezca más. No esperes a sentirte listo. Simplemente responde ahora. Porque la indiferencia de hoy se convierte en insensibilidad mañana. Como reavivar la sensibilidad al Espíritu. Arrepiéntete sinceramente. Nombra tu desobediencia. Pide perdón con honestidad. Ora con humildad. No exija sensaciones, pide comunión. Adora aún sin sentir nada. La adoración reblandece lo que el pecado endureció. Vuelve a la palabra. El Espíritu habla a través de ella. Obedece rápido. Cada vez que respondas a su voz, la escucharás con más claridad. El Espíritu no busca perfección, busca rendición. No quiere verte actuando religiosamente, quiere verte escuchando. Una advertencia final y una promesa más grande. Ignorar al Espíritu te lleva a sequedad, pero obedecerlo te lleva a vida abundante. La distancia te vacía, la rendición te llena. Lo que hoy parece pérdida, renunciar al pecado, humillarte, volver al altar, en realidad es ganancia eterna. Y recuerda, si puedes oír este llamado ahora mismo, todavía hay tiempo. Todavía hay gracia. El Espíritu aún está contigo, extendiendo su mano. Así que antes de continuar, haz una pausa y repite esta sencilla oración. Espíritu Santo, si me he endurecido, ablanda mi corazón otra vez. Si me he alejado, llámame de vuelta.
Si he ignorado tu voz, háblame una vez más. No quiero vivir sin tu presencia. Renuévame desde adentro, como hiciste con David. No me dejes, Espíritu Santo. Te necesito. Esa súplica, si es sincera, abre el cielo sobre ti. Porque el Espíritu nunca rechaza a un corazón quebrantado. ¿Está realmente el Espíritu Santo en ti? Una reflexión profunda. Haz una pausa. Olvida los títulos, los hábitos, las apariencias. Deja de pensar en cuántos años llevas en la fe o cuántas veces has estado en la iglesia. Solo hazte esta pregunta. ¿Está verdaderamente el Espíritu Santo viviendo en mí? No se trata de creo en Dios, ni de voy a la iglesia, ni de sé lo que dice la Biblia. La verdadera pregunta es, ¿puedo ver la evidencia real del Espíritu en mi vida? Porque la Biblia no deja espacio para ambigüedades. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esa frase no es una amenaza, es una invitación a examinarse con sinceridad. Puedes creer las cosas correctas, servir en ministerios, donar dinero, orar en voz alta, y aún así no tener una conexión viva con Dios. La verdadera señal de pertenecerle no son las actividades, sino su presencia. Así que haz una evaluación honesta. Cuando miras tu vida, ¿ves el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22-23. Amor que perdona con rapidez. Gozo que no depende de las circunstancias. Paz que resiste las tormentas. Paciencia cuando los demás pierden el control. Bondad sin cálculo. Fidelidad que no huye. Mansedumbre que desarma. Dominio propio que te libra del impulso. No se trata de perfección, sino de progresión. La obra del Espíritu no se mide por lo impecable, sino por la dirección. ¿Estás creciendo? ¿O llevas años estancado en las mismas actitudes, los mismos hábitos, las mismas heridas? Ahora, observa algo más profundo. Cuando pecas, ¿qué pasa en tu interior? ¿Sientes convicción? No me refiero a culpa ni a vergüenza, sino a esa inquietud sagrada que no te deja quedarte cómodo en el error. Esa es una de las señales más claras de su presencia. Convicción no es condenación. La condena te dice, eres culpable y no hay salida. La convicción te dice, eres amado, por eso no puedes quedarte donde estás. Es el toque de un padre que no soporta verte destruirte. Hebreos 12:6 lo explica, el Señor disciplina al que ama. Así que si todavía sientes ese tirón interior cuando haces algo mal, considéralo una buena noticia, Dios todavía te está hablando. Pero si puedes pecar sin sentir nada, si te alejas y ya no hay conflicto dentro, cuidado. La ausencia de convicción no es libertad, es una señal de que algo se ha apagado. Es el alma diciéndole al Espíritu, no necesito tu guía. Aún así, si al leer esto piensas, quiero saber si realmente está en mí, pero no estoy seguro, eso ya es un indicio de su obra. La indiferencia es señal de muerte espiritual, la inquietud es señal de vida. Si tienes hambre de saber, de estar seguro, de acercarte más, eso no nace de la carne, sino del Espíritu que te atrae hacia Dios. Jesús lo prometió, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11:13. El Espíritu no es un premio para los cristianos especiales, es un regalo para todos los que lo piden con sinceridad. Así que respira hondo y pregúntate, ¿veo evidencia de su obra en mí? Si la respuesta es sí, alégrate, porque Dios está moldeándote, incluso en formas que aún no comprendes. Si la respuesta es no o no lo sé, no lo ignores. No se trata de emociones ni de dones espirituales visibles, se trata de certeza. ¿Dios habita en ti? Y si aún no lo sabes, no te quedes ahí. No te conformes con una fe superficial. No vivas dudando cuando puedes vivir lleno. ¿Cómo buscar más del Espíritu Santo en tu vida? Si has llegado hasta aquí, está claro, no quieres una fe tibia ni una relación de domingo. Quieres profundidad. Quieres experimentar la plenitud de su presencia. Y la buena noticia es que eso es exactamente lo que Dios quiere también. En Efesios 5:18, Pablo dice, sed llenos del Espíritu. Observa, no es una sugerencia, es un mandato. Y no es un evento único, es un proceso continuo.
Ser lleno del Espíritu no es algo que ocurre una vez, es una rendición diaria. Entonces, ¿por qué tantos cristianos nunca experimentan esa plenitud? Porque sus corazones están demasiado ocupados. Quieren llenarse del Espíritu, pero ya están llenos de todo lo demás: orgullo, miedo, distracciones, pecado. Imagina intentar llenar un vaso con agua pura cuando ya está repleto de tierra. No se puede. Por eso el primer paso hacia una vida llena del Espíritu es la limpieza interior, el arrepentimiento. En Hechos 3 y 19, Pedro declara: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sean borrados sus pecados y vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. El arrepentimiento no es castigo, es una limpieza que abre espacio para lo nuevo. El segundo paso es la oración persistente. Jesús dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Lucas 11, 9. No dijo: pidan una vez y esperen. Dijo: sigan tocando. La llenura del Espíritu responde a una oración insistente. No porque Dios sea sordo, sino porque quiere formar en ti una expectativa viva. Y el tercer paso es la obediencia. Muchos piden al Espíritu, pero ignoran lo que ya les ha dicho. Quieren su poder, pero no su dirección. Hechos 5 y 32 lo dice claro: Dios da su Espíritu a los que le obedecen. Cada acto de obediencia abre una puerta más a su presencia. No siempre será un momento espectacular. A veces, la llenura del Espíritu llega en silencio, en la intimidad de tu habitación, en medio de una oración sincera o de una entrega profunda. No siempre es una emoción fuerte, a menudo es una paz suave que llena cada rincón del alma. El Espíritu no llena catedrales vacías, llena corazones dispuestos. No busca ruido, busca rendición. 4 formas prácticas de hacer espacio para el Espíritu. Despeja el ruido. Apaga lo que distrae. Deja el teléfono, apaga la música, y crea momentos de silencio. En ese silencio, Dios susurra. Confiesa lo que estorba. Nombra el pecado o el miedo que has estado escondiendo. Obedece sin demora. Cada vez que postergas una instrucción de Dios, tu sensibilidad se debilita. Espera con fe. No midas su presencia por sensaciones, sino por obediencia. Cuando comienzas a hacer espacio, algo cambia. La oración ya no es obligación, sino refugio. La Biblia deja de ser tarea, y se convierte en conversación. La adoración deja de ser rutina, y se vuelve encuentro. Es un despertar silencioso, pero profundo. Empiezas a notar al Espíritu en cosas pequeñas: una conversación que te conmueve, un pensamiento que te corrige, una paz repentina que te cubre. Eso no es coincidencia, es habitación. Cuando deseas más, pero no sientes nada. Tal vez has pedido al Espíritu que te llene, pero no has sentido nada. Tal vez has orado, llorado y esperado, y el cielo parece mudo. No te desesperes. El silencio no es rechazo. A veces, Dios retiene la emoción para fortalecer tu fe. Quiere que lo busques por amor, no solo por sensación. El Espíritu a veces se esconde para que aprendas a esperar. No porque no esté, sino porque quiere que crezcas. Como un fuego bajo las cenizas, sigue ardiendo aunque no lo veas. Si permaneces fiel en ese proceso, cuando Él se manifieste lo sabrás. Y será real, no solo emocional. No midas tu vida espiritual por lo que sientes. Las emociones cambian, su presencia no. Él trabaja en el silencio, moldeando tu carácter, purificando tus motivos, preparándote para una llenura más profunda. Y si ya has sentido su presencia antes, pero ahora anhelas más, recuerda esto: Dios es infinito. Nunca llegarás al límite de su espíritu. Cada rendición abre una capacidad nueva. Cada entrega abre un espacio más. No hay un ya basta con Él. Siempre hay más. Un momento de entrega. Detente un instante. Cierra los ojos. Respira. Repite esta oración. Espíritu Santo, no quiero solo saber de ti. Quiero conocerte, escucharte y seguirte. Vacíame de todo lo que impide tu llenura. Quita mi orgullo, mis temores, mis distracciones. Lléname de tu presencia hasta que nada más importe. Habla otra vez, muévete otra vez, habita en mí por completo. Si dices esto con sinceridad,
el proceso ya comenzó. No es emoción lo que te llena, sino rendición. Lo que viene después de rendirse. Cuando permites al espíritu ocuparlo todo, tu mundo cambia de dentro hacia afuera. Empiezas a responder con paz donde antes había ansiedad. A perdonar con facilidad donde antes había rencor. A confiar cuando antes dudabas. Y los demás lo notan. Sin que lo digas, ven en ti algo diferente. Porque la presencia del espíritu no se anuncia, se percibe. No eres tú haciéndote más espiritual, es Dios viviendo en ti. Vivir en la plenitud del Espíritu Santo, el llamado final. Has recorrido este camino paso a paso. Has escuchado sobre las señales, las advertencias, las invitaciones. Ahora la pregunta queda desnuda, frente a ti. ¿Está verdaderamente vivo el Espíritu Santo dentro de mí? Porque su presencia no es una teoría, ni una emoción pasajera, es una realidad que transforma cómo piensas, cómo hablas, cómo reaccionas, cómo vives. No es algo que simplemente estudias, es algo que se experimenta día tras día. Si has estado leyendo con atención, probablemente ya lo sabes. Si el Espíritu está en ti, su evidencia brilla, amor donde antes había resentimiento, paz donde antes había caos, convicción donde antes había indiferencia. Pero si, en cambio, sientes un vacío, un eco de distancia, una sensación de que falta algo, no lo ignores. Esa sensación no es condena, es una invitación. El Espíritu no te grita, te llama. No te acusa, te atrae. No te rechaza, te recuerda que fuiste hecho para más. Santiago 4:8 promete, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Eso no es poesía, es garantía. Dios nunca ha dejado de buscarte. Es el ser humano quien se distrae, quien corre, quien se llena de ruido. Pero incluso mientras te alejabas, el Espíritu te seguía hablando, guiando, protegiendo. Hoy, esa voz vuelve a tocar la puerta. ¿Cómo reconocer su presencia real? Cuando el Espíritu Santo mora en alguien, la evidencia se vuelve imposible de esconder. No es algo que se fuerza, se nota. Es como una fragancia, no se ve, pero transforma el ambiente. Comienzas a notar cosas como estás. Una paz más profunda. Ya no reaccionas con pánico ante lo incierto. Sabes que Dios está en control, incluso cuando no entiendes el camino. Un cambio en tus deseos. Las cosas que antes te atraían ahora te cansan. Lo que antes te aburría, como orar, leer, servir, ahora te alimenta. Una sensibilidad más viva. El pecado ya no se siente cómodo. La voz interior que antes ignorabas ahora se oye más clara. Un hambre constante de Dios. ¿Quieres conocerlo más, hablar con Él, sentir su dirección en cada paso? Una serenidad en medio del dolor. Aprendes a adorar incluso cuando duele, porque sabes que hay propósito en cada herida. Un amor compasivo. Te importan más las personas. Empiezas a verlas como Dios las ve. Una valentía nueva. Ya no callas cuando el Espíritu te impulsa a hablar. El miedo pierde poder. Nada de esto se logra con disciplina humana, es fruto de la presencia divina dentro de ti. Y esa presencia trae también una seguridad interna, no basada en tus méritos, sino en su testimonio. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa certeza no viene de la lógica, sino del amor. Cuando el Espíritu habita en ti, lo sabes. No porque alguien te lo diga, sino porque lo sientes vivir dentro. ¿Cómo cuidar la llama del Espíritu? Ser lleno una vez no basta. La plenitud del Espíritu es algo que se cultiva. Como una llama, necesita aire, espacio y combustible. 5 formas prácticas de mantener viva esa llama. Permanece en la palabra. La Biblia es el lenguaje del Espíritu. Cuanto más la leas, más lo reconocerás cuando hable. Permanece en oración. No solo cuando estás en apuros, sino como un hábito diario de conversación. No siempre tienes que hablar, a veces basta con escuchar. Permanece en obediencia. Cada sí fortalece tu comunión, cada no la debilita. La obediencia mantiene la sensibilidad. Permanece en comunidad. La fe se apaga en el aislamiento. El Espíritu se mueve poderosamente cuando los creyentes se unen. Permanece en humildad.
Nada apaga más rápido al espíritu que el orgullo. Él se mueve en corazones quebrantados, no en los altivos. Piensa en esto como respirar, inhalas su presencia en adoración, exhalas obediencia en acción. Es un flujo constante. El día que dejes de respirar espiritualmente, tu fe se asfixia. Cuando la llama parece apagarse. Incluso los creyentes más fieles atraviesan temporadas de sequedad. Días en los que la oración parece vacía, la adoración sin emoción y la Biblia sin vida. No significa que el espíritu se haya ido. Significa que te está enseñando a caminar por fe y no por vista. A veces Dios oculta su sensación para que aprendas a depender de su verdad. El fuego sigue ahí, aunque no lo sientas. Como brasas bajo la ceniza, solo espera un soplo. David pasó por esa sequedad y clamó, «Devuélveme el gozo de tu salvación». Salmo 51, 12. Si hoy te sientes así, haz esa misma oración. No te castigues. No asumas que Dios se ha ido. Solo pídele que sople otra vez. Y Él lo hará. El Espíritu no abandona a los que claman, renueva a los que se rinden. La vida guiada por el Espíritu. Vivir lleno del Espíritu no significa vivir sin dolor. Significa vivir con propósito incluso en el dolor. No significa que nunca caerás, sino que siempre tendrás la fuerza para levantarte. No significa que entenderás todo, sino que confiarás aunque no entiendas. Las personas llenas del Espíritu no son perfectas, son rendidas. No se glorían en sí mismas, sino en la gracia. No buscan aplauso, buscan obediencia. No necesitan demostrar poder, lo manifiestan en humildad, servicio y amor. Y aquí está la ironía divina. Cuanto más lleno estás del Espíritu, menos necesitas demostrarlo. No se trata de exhibir dones, sino de reflejar carácter. No de impresionar a otros, sino de inspirarlos a buscar al mismo Dios. El Espíritu no busca estrellas, busca testigos. Personas cuyo silencio transmite fe, cuya calma predica esperanza, cuya vida irradia la presencia de Cristo. Una decisión final. Ahora que has llegado hasta aquí, no dejes que esto sea solo información. Hazlo transformación. Cierra los ojos un momento y pregúntate con honestidad. ¿Qué me impide rendirme por completo al Espíritu Santo? ¿Es el miedo a perder el control? ¿Es el orgullo de querer tener la razón? ¿Es el pecado que no quieres soltar? ¿O simplemente la costumbre de sobrevivir sin pasión? Sea lo que sea, colócalo hoy ante Dios. Entrégalo. Suelta. El Espíritu no busca perfección, busca un corazón que diga sí. Dile ahora mismo. Sí, Espíritu Santo. Sí, quiero más de ti. Sí, me rindo. Ese sí puede cambiar tu destino. Un llamado a actuar. Si este mensaje ha tocado algo en tu interior, no lo dejes morir en silencio. Responde. Haz algo. Comparte lo que Dios te ha mostrado. Anima a alguien que está lejos. Publica un versículo que te haya hablado. Testifica del cambio que Él está haciendo en ti. El avivamiento no comienza en multitudes, comienza en un corazón encendido. Y ese corazón puede ser el tuyo. Antes de cerrar este momento, haz dos cosas. Reflexiona, ¿qué señal del Espíritu reconoces en tu vida con más claridad? ¿Y cuál necesitas cultivar más? Responde, escríbelo. Ora por ello. Compártelo con alguien. El Espíritu trabaja en lo que traes a la luz. Una oración final. Asterisco Espíritu Santo, gracias por hablar, por guiar, por confrontar y por sanar. No quiero una vida a medias, quiero una vida llena de ti. Haz que cada pensamiento, cada palabra y cada acción reflejen tu presencia. Que mis pasos sigan tu ritmo. Que mis manos sirvan con tu amor. Que mi corazón permanezca sensible a tu voz. Lléname otra vez, Espíritu de Dios. Que mi vida sea una evidencia viviente de que tú aún hablas, aún te mueves, aún transformas. En el nombre de Jesús, amén. Asterisco. El viaje no termina aquí. El Espíritu Santo no es un evento, ni una experiencia emocional que se apaga. Es una relación diaria. Cada día tendrás la elección, vivir por la carne o caminar por el Espíritu. Alimentar el ruido o cultivar la voz. Resistir o rendirte. Cuanto más te rindes, más libertad sentirás. Cuanto más le escuches, más paz tendrás.
Cuanto más confíes, más vida brotará en ti. Si este mensaje ha encendido algo dentro de ti, compártelo. No te guardes la luz. Deja que otros vean que el Espíritu de Dios sigue vivo, que sigue hablando, que sigue transformando. Porque tú fuiste creado para eso. Para ser un templo viviente, una prueba palpable de que el Espíritu del Dios eterno habita en los corazones humanos. Así que da un paso más. Sigue escuchando. Sigue creciendo. Y nunca más vuelvas a vivir vacío. Porque cuando el Espíritu Santo vive en ti, todo cambia. Para siempre.